soy Nicanor Cuevas Cabrera, tengo 22 años, nací acá en Tandil, ahora estudio Historia, milito en Patria Grande, en La Mella y Mala Junta, y nada, también me gusta escribir y pintar. Soy, homosexual, gay, puto, me gusta más una reivindicación más latina, más sudaca, y después, creo, entre comillas, me terminé de asumir en el 2013, fue el año donde salí del closet, y desde entonces fue un caminito de ida. Bueno, nos encontramos acá con un Nicanor en su infancia, ¿no? Seguramente es una fotografía en tu casa, no sé, vos me comentarás. ¿Cómo era la vida ahí en tu casa durante los años de tu infancia? Esto debe haber sido algún cumpleaños o algo por el estilo. No creo que mío, si no yo hubiese estado más ataviado, ¿no? Porque era más llamativo cuando era mi cumpleaños. Tengo bastante pocos recuerdos de mi infancia, más que nada la crianza con mi abuela, de mis padres trabajando casi todo el día, etc. ¿Y qué lugar tenía la política en tu casa? Casi nula, casi nula. O sea, la política explícita nula. Más que nada, obviamente la gente vota, la gente participa, la gente opina, pero no necesariamente explícitamente en esa época. Pero era un tema del cual se hablaba, se comentaban los acontecimientos del momento, había posicionamientos. Sí, con todo lo que fue después, la crisis, etc. Esa foto debe ser más o menos del 99, 2000. Y sí, lo viví, lo vi. ¿Y cómo fuiste construyendo vos tu posicionamiento político? Y en primera instancia creo que fue el acercamiento a lo que mi familia pensaba de lo que era la política y que después lo fui destruyendo. O sea, creo que mi participación real en la política parte desde el momento dado en que digo, algo me está pasando, soy puto, ¿qué me sucede a nivel de esto? Y eso me movió todas las esferas de lo que pensaba. Eso me incursionó el feminismo, que después el feminismo me llevó después a lo que fue los movimientos de izquierda, etc. Y en esa época, no creo que en esa época tuviese alguna idea definida política, pero después sí empecé a tener algunas cuantas. Era medio confuso la división que hacía entre liberalismo y libertarismo. O sea, no era algo tajante, que me parecía que una cosa era una cosa y la otra. Tenía muchas ideas bastante más libertarias en el campo de lo que era la educación en esa época. O sea, estoy hablando de más que nada la adolescencia, cuando me empecé a interesar por esos temas. Y después, la fui complementando. Me parecía que lo que era la educación primaria, secundaria, y después me terminé enterando que la universitaria también, era bastante represiva, era bastante autoritaria y no me gustaba para nada eso. Quería volver sobre esto de que la toma de posicionamiento político tenía que ver con pensarte vos como puto, como homosexual, como te definís, ¿no? ¿Fue importante el tema de la identidad para empezar a pensarse políticamente? Sí, totalmente, porque desde ahí fue como que me empecé a preguntar y decir, si todo lo que construí estaba en base a una identidad que no era la mía, porque era la identidad impuesta, la identidad normada y normativa, me empecé a preguntar, entonces tengo que salir de esta base identitaria que no es mía. Entonces me repregunté todo entonces. Y fue como que me empecé a abrir un poco más a otros diálogos, a otros pensamientos. Que yo desde el ateísmo hasta después lo que eran las izquierdas, etc. Fue todo un camino de ida.
hablando de tu amor por los gatos, Sí. ¿quién es? Ella era Sombrita. Murió en el 2015 o algo por el estilo. Y acá, Nicanor, ¿en qué etapa estabas de tu vida estudiantil, política? Y ahí yo tendría 18 años, creo. Sí, 18, 17 años en esa época. Y era en el momento dado en que me estaba recién descubriendo. En ese momento dado, lo que más lo que más hacía era escribir y pintar y no tenía ninguna definición política exacta, más que nada lo que venía diciendo de lo que pensaba de educación, etc. Y recién estaba descubriendo algunas cosas fuera del armario de lo normal, ¿no? De lo común. ¿Y qué impacto tiene tu posicionamiento político en tu vida cotidiana? ¿Cómo se van tejiendo relaciones a partir de esto con la gente con la que vos te vinculás en tu cotidianeidad? Desde que empecé a tener una postura más marcada, o desde que empecé a decir, bueno, soy esto, soy lo otro, etc., tuve que redefinir también todos los vínculos. O sea, no fue una cuestión de que la gente aceptó libremente de que yo había cambiado de ideología o que yo me había encontrado o lo que sea, sino que fue, bueno, retejer, porque no había algo. Nadie me acompañó tampoco durante ese proceso. Fue como, bueno, como que yo me había muerto en un momento dado y tuve que rehacerme de cero. Ya tuve que también repensar la familia, repensar las amistades, etc. No fue una continuación o una aceptación viola. Fue bastante duro esa parte. Bien, ¿quién te sacó esta foto, Nicanor? Esta foto me la sacó un amigo, Juan Cruz González. Estudia fotografía en el IPAD. Y nada, es del 2015 y pertenecía a un proyecto que estamos armando que nunca lo terminamos de concretar. Como bastante sugerente la fotografía, ¿no? A partir de tu militancia política y de las discusiones que se van dando, ¿encontrás alguna relación o se discute en política esto de el placer, el erotismo, esta cuestión casi performática que aparece en esta foto, vos mostrándote de una manera como sugerente? Sí, totalmente. Hay toda una forma de hacer política que va por ese lado, que va por la de la provocación o llamar la atención, etc. Y sí, se charla constantemente. O sea, mostrar formas de placer que no son las habituales siempre es una forma de hacer política. Y en vez de taparlo o decir, bueno, esto no va por el lado de que queremos pronunciar, etc., es reutilizar ese concepto. Porque Bien. en general pensamos, vos que estás hablando también desde la política, o se piensa que, bueno, la política no tiene espacio, la política tradicional, partidaria, para el erotismo, para otro tipo de propuesta. Y vos estás diciendo, sí, todo el tiempo hablamos de esto y también es político hacerlo. Sí, ¿Vos pensás que el resto de los que estamos afuera, estamos preparados o preparadas también para para entender este tipo de mensajes, de provocaciones? Yo creo que en general se entiende, no necesariamente gusta, pero que se entienda hacia dónde va, creo que sí. Porque también es la idea esa, ¿no? De mostrar otra mirada deseante y otra forma de posicionarse ante el deseo, que obviamente es repolitizar lo que supuestamente tiene que ser así, ¿no? Como diciendo, bueno, el deseo tiene que ser de cierta forma, tiene que surgir de esta persona hacia esta otra persona. Y bueno, la pregunta acá es más o menos a quién está mirando esa persona así y por qué busca llamar la atención de esa manera. Y nada, conociendo un poco, se sabe que esa mirada no va dirigida a una mujer, entonces también es otra forma de repolitizar eso, o sea, de repreguntarse por qué lo que consideramos que está bien o que está en la mesa sin discusión tiene que seguir así. Fui Batman, tengo que aclararlo. Fuiste Batman, Nicanor. Decías que no te acordabas mucho de cuando eras chico, pero seguramente sí, este traje de superhéroe, si te pusieras hoy uno u otro, ¿contra qué lucharías? Tengo una remera de Batman todavía. Creo que
la remera de superhéroe que uno se pone es la de la militancia, ¿no? En estos casos. Y tiene que ver con esto, ¿no? De repensar hacia con quién uno está peleando, ¿no? O sea, no necesariamente uno está peleando contra los grandes villanos encarnizados y personales o personalizados, sino está peleando contra estructuras. Hoy en día creo que las estructuras con las que uno pelea son las estructuras de la opresión, que son, bueno, el patriarcado, la división de clases, la división por etnias y la supremacía de ciertas etnias sobre otras, la supremacía de ciertas edades sobre otras edades, la supremacía de capacidades, gente que se cree capaz de hacer ciertas cosas contra otra gente que tal vez no es capaz de hacer eso, pero tiene otras capacidades, y sin embargo hay algunas que se valorizan de una forma y otras que se valorizan de otro modo, etc. ¿Y ves posibilidades individuales o colectivas, o las dos cosas mezcladas, en estas luchas contra semejantes estructuras o sujeciones? No, siempre la solución es colectiva. O sea, la solución individual, a menos que ese individuo se pliegue a algo a una voz colectiva, que siempre en realidad surge así, porque no existe la individualidad plena, tiene que ser colectivo. O sea, no hay posibilidad de un cambio estructural si no se piensa en grupo. ¿Y cómo se une esto de la lucha colectiva con las identidades sexuales, que son como muy subjetivas, muy individuales? ¿Cómo te definirías vos? ¿Cómo definirías tu orientación sexual? Bueno, eso también es todo un trabajo, porque en realidad uno sabe que las identidades que uno asume o las definiciones que uno toma, las categorías que uno utiliza, son categorías limitantes en cierto punto, porque no necesariamente uno tiene un deseo que es fijado como lo impone la academia, y vos sos esto, vos sos lo otro, etcétera, y tenés que quedarte ahí y nada más. Pero bueno, en general las categorías, como son políticas, nos sirven un montonazo para salir del bloqueo que el resto entiende, y además para tratar de reutilizarlas a favor. ¿Cuál te está quedando más cómoda a vos en este momento? Y ahora en este momento sería la de puto, porque es una categoría que para mí marca esta división, ¿no? Esta división de pensar la homosexualidad en América Latina y pensar la homosexualidad afuera de América Latina. No es lo mismo, no es lo mismo ser puto en Argentina que ser gay en Inglaterra o lo que sea. Tenemos una distancia kilométrica de lo que estamos viviendo, si bien hay una lucha que nos acompaña, pero no es lo mismo en el contexto. O sea, sin embargo, hay autopercepciones de distintos colectivos y de posicionamientos individuales que se autoperciben como gay. ¿Cuál es la diferencia política entre ser gay y ser puto aún acá? Obviamente que estoy a favor de las autodefiniciones y de las autopercepciones. Yo encuentro que esta es la que más me sirve a mí, porque le sigue incomodando a la gente, y me parece que si va a ser político, o sea, el arte y lo político, diría, Deleuze lo marca justamente esto, la capacidad de incomodar, ¿no? Me parece que hay una visión, o sea, yo tengo una visión más de las disidencias, hay otra versión que es más de la diversidad, ¿no? La de pensar como un colectivo, integrando también a la heterosexualidad como una sexualidad más, pero me parece que justamente creo que es una guerra o sea, cuando planteamos las disidencias, creo que planteamos una guerra hacia al entendimiento heterosexual como que es natural o como que es una más. O sea, la idea de romper este quietismo, naturalización que sigue existiendo también en el campo de la gente que no está dentro de lo normal y de lo común. ¿Querés leernos lo que dice en ese cartel? Sí, no me acuerdo bien qué es lo que dice después abajo, pero dice: ni santas, ni demonias, ni ángeles, ni diablas, ni putas, ni esclavas de tu cosificación heteropatriarcal Retrógrado. retrógrada. Sí. La universidad es distinto a una fiesta machista. ¿Te acordás en qué contexto se realizó esta actividad? ¿Con qué tenía que ver? Sí, esto fue una foto que me acuerdo que le pedí a un amigo que me sacara adelante del cartel que estaba en el fondo. Era recién a principios del año pasado, o sea, en principios del 2016.
Y todavía yo no militaba, o sea, no había encontrado mi espacio de militancia, pero ya sabía que estas cosas no me parecían para nada por dónde tenía que ir, o sea, la universidad, que todo el mundo dejara pasar estas imágenes, eh, ¿cómo es que se dice? Sexualizadas y políticas también. Y ¿Querés entonces era una contar de qué se contradicción. trata esa imagen que está ahí atrás, que dice PACA Universitario, que tiene unas figuras ahí que por ahí no se llegan Sí. a ver? Bueno, la imagen de atrás en realidad era un cartel que llamaba una fiesta, o sea, era una fiesta organizada por los mismos centros de estudiantes de la universidad, y para recaudar dinero para los centros. Y básicamente tenía una mujer vestida de ángel y una mujer vestida de diabla, y abajo decía demonios o ángeles o algo por el estilo. Y nada, ni bien lo vi, me resultó chocante. O sea, no podía dejarlo pasar, que en realidad es algo que me lleva a la política. O sea, no puedo dejar pasar cosas. Bueno, este aparentemente es un Nicanor más cercano al presente. Las expectativas respecto de la política, o de eso que llamamos lo público, ¿han ido cambiando a lo largo de tu vida? ¿Cómo estás hoy en relación a las expectativas que tenés de tu participación política y del resto de los actores políticos? Sí, ha ido mutando muchísimo, porque al principio partí de una idea totalmente institucional de lo que era la política a una idea totalmente anti-institucional de lo que era la política. Para mí, en un momento dado, me acuerdo que me senté y dije, bueno, los órganos, o sea, me encontraba con que las instituciones eran dispositivos de poder que, que acallaban más de lo que, más que la voz que le daban a la gente. Entonces pasé a pensar en un momento dado que había que eliminarlas, que había que pensar otro tipo de instituciones, o sea, pensar una nueva humanidad, un superhombre, entre comillas, ¿no? Sacando la palabra hombre, que obviamente es bastante solamente pensada en el varón, pero de pensarlo de otro lugar, ¿no? De decir, bueno, estas instituciones están podridas, hay que armar algo nuevo. Y después, bueno, otra corriente política me atravesó también, que la idea de construir lo nuevo tiene que ir también con el camino de tomar lo viejo. O sea, las instituciones están podridas, sí, pero si no estamos nosotros para tomarlas y llevarlas adelante y modificarlas también de adentro, no va a haber nadie. O sea, va a haber otras personas que estén haciendo esa carrera política, llegando a esas instituciones y utilizándolas en contra de la misma gente. En este caso pasamos del ámbito de la militancia universitaria al ámbito de la militancia en el espacio público, ¿no? Acá estás en alguna marcha en el centro de la ciudad de Tandil. ¿Qué lugar tiene la temática por la cual vos militás, más allá de los distintos tópicos que atraviesan la militancia? En particular el tema de la sexualidad y la identidad sexual. ¿Qué espacio crees que tiene? Esta es la primera vez que veo esta foto. Está fantástica esta foto. Muy buen ojo la persona que la sacó. Creo que en lo que tiene que ver con lo privado también tiene que tomar lo público y lo público tiene que tomar lo privado. Tiene que ser un camino dialéctico. Me parece que lo privado tiene un lugar central. O sea, siempre decimos lo privado, lo privado también es político, lo personal también es político, etc. Y también la gente que no puede manifestarse o salir a la calle, etc., tiene que entender que lo que pasa dentro de sus casas también es político, o sea, que tiene que ver con un régimen político, etc. Pero también uno de los pocos lugares que tenemos para visibilizar los dramas políticos que surgen en toda la sociedad es la calle. Entonces también la idea es tomar las calles y tomar todos los lugares posibles. O sea, pensarlo como la política transversal y pensar que todos los espacios por los que uno transita son políticos y que hay que darle contenido. Y bueno, la calle va a seguir siendo... ¿Y qué recepción tienen estos posicionamientos? ¿Qué cosas recibís vos en el espacio público respecto de esto de definirte como puto, de luchar por determinadas cuestiones? Y por lo general la mirada siempre es
tenebrosa. O sea, la gente tiene una forma de mirar bastante oscura cuando se encuentra con la disidencia, ¿no? Con la disidencia que le dice, bueno, yo también puedo tomar la calle y me puedo mostrar. Eso es bastante molesto, pero justamente cuando uno está en colectivo, ahí es cuando se rompe eso, ¿no? Y dice, bueno, no es que no hay nadie que no piense de otra forma, sino que también hay muchísimas otras formas de pensarlo, de pensarlo en colectivo, o sea, pensarlo más allá de lo individual. Y bueno, después hay algunos buenos comentarios, la gente también va cambiando de opinión, por suerte. Se nota que estamos dando una lucha, que la estamos llevando adelante y que estamos transformándolo de a poco. O sea, no necesariamente tampoco los resultados son lineales. Nada, y va por ese lado, parece. Y en esta vocación disruptiva de la cual vos hablabas respecto de incomodar y demás, ¿se cubren tus expectativas cuando hacen este tipo de intervenciones? Sí, totalmente. Es mejor todavía porque no sos una sola persona. O sea, tampoco te visibilizan como una sola persona incomodando, sino que sos un colectivo incomodando. Que en realidad no estás incomodando porque te pintó incomodar, sino porque hay toda una voz que no se escucha, que trata de incomodar a la voz que usualmente se escucha. O sea, a la voz normada y normativa, imponerle una voz que está oprimida y que dice, bueno, yo también puedo tomar la calle, puedo cortarte la calle. Las militancias en torno a la política sexual se han articulado de manera variable desde la emergencia en la década del 60 de los movimientos de liberación de la mujer y del movimiento de liberación homosexual. La politización de lo personal llevada a cabo por estos movimientos identificó a la familia, el trabajo doméstico, la sexualidad y la anticoncepción como ámbitos de producción y reproducción de desigualdades y por lo tanto de legítima lucha política. Los contornos de lo político se ensanchaban para abarcar los afectos, las corporalidades y los placeres. Se comenzaba a cuestionar una sociedad heteronormativa, binaria y patriarcal que limitaba severamente las formas de habitar el propio cuerpo y de vivir la propia vida. Este ensanchamiento provocó tensiones entre organizaciones y movimientos políticos que se resistían a incorporar las demandas de los movimientos de liberación de la mujer y de liberación homosexual, situación que ha variado a lo largo del tiempo. Lo cierto es que el género y la sexualidad han pasado a formar parte insoslayable del territorio de la lucha política. Esta cuestión, vos dijiste, estábamos en la marcha de Ni Una Menos. ¿Cómo estás o cómo fuiste construyendo esa relación con las demandas de las mujeres o del movimiento feminista? Fue una de las primeras cosas, creo, que me chocó, ni bien salí del closet. O sea, me encontré con un mundo de opresión que no lo estaba dimensionando de esa forma. O sea, me sentí hermanado también con la lucha feminista anterior al despertar de la lucha de la disidencia. Y fue bastante directo. O sea, si uno se pone a pensar la disidencia, no la puede pensar sin mujeres. O sea, no podemos pensarla salirse de la norma binaria sin pensar también cómo las mujeres se han dado esta lucha contra el patriarcado desde hace un montonazo de tiempo.